Básicamente, la idea, y agradeciendo a Carolina por su excelente introducción y su excelente contexto de todo lo que significa enfrentar el cambio climático en ciudades de los Andes. Esta iniciativa tiene elementos interesantes que nos parece aportan a la construcción de esa discusión sobre cómo enfrentar los retos del cambio climático. Es una iniciativa que es liderada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, el IDEAM, quien es la autoridad nacional en materia de cambio climático, y el PNUD Colombia, y tiene la participación de todos los actores que tienen una injerencia y una toma de decisiones política, territorial y administrativa en la región capital Bogotá, Cundinamarca. Básicamente inicio haciendo alusión a una frase del señor secretario general de las Naciones Unidas, quien resalta la importancia de los gobiernos locales por el principio de subsidiariedad en lo que significa enfrentar los retos del cambio climático. Más allá de las discusiones internacionales, quienes primero tienen que atender los efectos, ya sea por eventos climáticos extremos o por los cambios graduales y progresivos que se van dando en diferentes variables climáticas, pues son los gobiernos, en el caso colombiano, municipales y departamentales, en otros casos los gobiernos estatales o los gobiernos parroquiales o los gobiernos de las diferentes unidades político-administrativas. Este mapa muestra cuál es la región de trabajo del PRIC, del Plan Regional Integral de Cambio Climático, donde Bogotá y Cundinamarca se encuentran en el corazón del país y es una región pues bastante distinta entre lo occidental, lo central y lo oriental, este clima mucho más cercano a los llanos orientales que se comparten con Venezuela, esto más un clima de valle interandino, del valle del río Magdalena, y esto es un altiplano de clima frío, de suelos volcánicos y muy fértiles. Básicamente Bogotá, Cundinamarca es fundamental porque es quien alberga cerca del 22% de la población de Colombia y aporta en términos de su industria, de sus empresas, de sus sistemas económicos, aporta cerca del 32% del Producto Interno Bruto del país. Adicionalmente, hay una relación entre la ciudad y el departamento, porque así como la ciudad aporta empleos, aporta oportunidades, educación, salud para los habitantes del resto del departamento, que es un área un poco más rural, ese departamento le aporta servicios ecosistémicos fundamentales para el mantenimiento de la ciudad, como el agua y los alimentos. El PRIC es un proyecto que busca poner en práctica el enfoque territorial para cambio climático que viene impulsando Naciones Unidas alrededor del mundo. Y es un enfoque que busca, ante todo, reducir vulnerabilidad territorial y poblacional, incrementar la resiliencia territorial, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, aportar en el bienestar humano, porque finalmente todas estas reflexiones, trabajos, aportes que se hacen para luchar contra el cambio climático desde lo institucional gubernamental o desde lo privado o desde lo público privado o desde la academia, tiene que tender finalmente al bienestar humano. El PRIC es uno de los modelos mundiales que tiene Naciones Unidas para precisamente impulsar e implementar el modelo de enfoque territorial al cambio climático. Por eso, a nivel internacional, más que conocido como Plan Regional Integral de Cambio Climático, se le conoce como el TAC Colombia. Hace poco, incluso desde la semana pasada, tuvimos un primer intercambio de proyectos de esta naturaleza aquí en Bogotá, donde tuvimos la presencia
de representantes de Uganda y tuvimos la oportunidad de sacar lecciones aprendidas de esto que básicamente busca generar unas líneas estratégicas de acción y unos portafolios de medidas y proyectos prioritarios de mitigación y adaptación, en el caso colombiano para Bogotá y Cundinamarca. No me voy a detener mucho en esta diapositiva, simplemente es, como bien dijo Carolina, para esto les va a quedar, es un material que queda, simplemente para contextualizarlos de un proceso que formalmente inició en el 2010, aunque en el año 2008 y 2009 lo interesante es que fueron las regiones mismas las que se postularon ante las Naciones Unidas para ser seleccionados como pilotos. Aquí lo importante y lo interesante es que esto es un ejercicio de construcción regional. No simplemente es la ciudad de Bogotá, no simplemente es el departamento de Cundinamarca, es la región Bogotá-Cundinamarca la que se presenta junta y que viene trabajando junta en la búsqueda de estas medidas y proyectos prioritarios de mitigación y adaptación. Confiamos en que a finales de este año, en el año 2013, en diciembre, tendremos ese portafolio y a partir del 2014 iniciaremos una segunda fase financiada también por los socios nacionales y con algunos recursos de cooperación que permita avanzar en el proceso hacia la implementación de las medidas. Básicamente, ¿cómo opera el PRIC? El PRIC conforma parte de la conformación y consolidación de una red interinstitucional, esa es quizá la parte más importante, y en un trabajo colectivo buscamos abordar 4 preguntas fundamentales. La primera es cómo es el clima presente y futuro de Bogotá y Cundinamarca, cómo es la dinámica regional y la vulnerabilidad al cambio climático, cómo transferimos los conocimientos adquiridos en estas dos esferas a los tomadores de decisiones. Nadie toma decisiones con un mamotreto, con un documento muy extenso, técnico, ni con un artículo científico publicado en inglés. Hay que poner a disposición en buenos métodos y en buenas técnicas los conocimientos para los tomadores de decisiones y finalmente cómo enfrentar esos retos que no es nada más que medidas priorizadas y concretas de mitigación y adaptación que constituyen el portafolio que actualmente ya se está trabajando y se está consolidando. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve tener un portafolio de medidas de mitigación y adaptación? Pues bueno, sirve para dar luces, sirve para dar luces y para aportar en los procesos de planificación territorial y planificación del desarrollo en temas como el ordenamiento territorial, la gestión integral del riesgo, la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, la gestión integral del recurso hídrico y, por supuesto, al final del día, apoyar el bienestar humano. Esta red interinstitucional de trabajo permanente entre los miembros de todas las instituciones socias han permitido concretar y crear una red interinstitucional, una comunidad de aprendizaje que permanentemente va trabajando todos y cada uno de los productos que, si bien en algún momento pueden ser facilitados por un consultor o por una institución, es el trabajo colectivo de todos el que permite llegar a productos acordados por todos los socios. Es interesante el ejercicio porque nos ha permitido incluir el tema de cambio climático de una manera explícita en las agendas de desarrollo, tanto del departamento como del distrito, y el PRIC se viene constituyendo como el principal escenario de discusión público de los temas de cambio climático en la región. Adicionalmente, pues hemos tenido la oportunidad de tener un diplomado con la Pontificia Universidad Javeriana para apoyar a las instituciones y fortalecer sus capacidades en cómo tomar decisiones sobre cambio climático, cómo tomar decisiones, qué es tomar decisiones en materia de cambio climático desde el nivel público
Y obviamente esa inclusión no es solamente urbana, es urbana y rural, porque Cundinamarca es ante todo rural. Entonces es una ciudad, una metrópoli como Bogotá, de más de 9 millones de habitantes, relacionándose en sus estrategias de adaptación y mitigación con las áreas rurales del departamento de Cundinamarca. Estos espacios nos han permitido, por ejemplo, tener la capacitación de cerca de 47 funcionarios de 25 instituciones socias. Ha sido un espacio de innovación metodológica, el PRIC en su conjunto, y ahora empezamos el proceso de cómo transferir esos conocimientos a los alcaldes y a funcionarios municipales para que cada vez más vaya descendiendo el conocimiento hacia las comunidades de base. Pero esto no lo podemos hacer de una. Esto toca hacerlo progresivamente porque es importante empoderar a las instituciones que por subsidiariedad tienen que primero atender las situaciones relacionadas con el cambio climático. Nada sacamos con tener proyectos directamente con las comunidades y cuando con la cooperación se retira, ni el departamento, ni el distrito capital, ni nadie está empoderado de la situación que permita mantener el proceso de una manera sostenible. Esta diapositiva, más allá que detenerme en presentarles a ustedes, esta es la siguiente, los resultados y los efectos que se esperan para cada región del departamento, simplemente buscan ilustrarlos en qué tipo de información se ha generado a través del PRIC. Esto es la caracterización del fenómeno de la Niña en las variables de precipitación y temperatura para unos años típicos y nos ha permitido ver cómo los fenómenos evolucionan. Este es el caso del Niño para precipitación y temperatura. Y ver cómo los fenómenos ligados a la variabilidad climática, todavía hay una discusión fuerte en el mundo, que tanto los fenómenos de variabilidad climática están siendo impactados por el cambio climático. Sin embargo, para el tomador de decisiones es fundamental tener información sobre variabilidad climática. Es lo que, desde el punto de vista de su periodo de gobierno, más van a tener que enfrentar. Y es importante ver cómo es un fenómeno que nace, crece, madura y desaparece. Entonces es importante ver que el fenómeno de la niña o el niño no es cuestión de atención de un par de meses, es cuestión de casi 2 años de alerta y de trabajo territorial concreto que permite anticiparse y prevenir de manera que se puedan tomar decisiones para responder a los retos y atender conociendo la maduración del fenómeno de manera que no tome desprevenidos a los gobiernos locales. También se han adelantado análisis de extremos climáticos, lo cual obviamente pues ya nos permite ir viendo algunos sectores donde se puede esperar los mayores impactos a partir de datos históricos de precipitación y temperatura que han sido proveídos por el IDEAM y que tiene pues en este instituto de investigación, que es la autoridad colombiana en materia de cambio climático, su máxima experticia técnica que permite sustentar toda la información que se le está entregando a los tomadores de decisiones. Respecto al tema del número de eventos de emergencias y desastres relacionados con el niño y la niña, aquí vemos una gráfica de la tendencia mundial de aumento en el número de eventos y esta es la gráfica que hemos encontrado para la región capital Bogotá-Cundinamarca, donde se indica que al parecer cada vez hay un mayor número de eventos relacionados con el niño o la niña, ya sea de inundaciones, de vendavales, de incendios forestales o de deslizamientos de tierra. En esta gráfica las flechas rojas indican los momentos de ocurrencia del niño y las flechas azules de ocurrencia de la niña, lo que ya empieza a relacionar en la ocurrencia del fenómeno con cierto tipo de fenómenos climáticos de emergencia y potencial desastre. Respecto a la caracterización ya sí del cambio climático, no solamente la variabilidad climática, me gusta mucho esta frase de un ambientalista colombiano muy reconocido, que es el profesor Julio Carrizosa Umaña, quien nos hace reflexionar cómo, de acuerdo con la expectativa de vida que se tiene calculada para los habitantes de la región,
las personas que estarán en esta región habitando en el año 2090 ya nacieron. Es decir, el tema del cambio climático ya dejó de ser ese tema de las generaciones futuras intangibles que nadie ve y se convirtió en los humanos del ya, en los humanos que hoy podemos abrazar y podemos ver y podemos esperar que nazcan y que crezcan y que tengan una vida próspera. Esto simplemente muestra el escenario A2B2 que ha sido elaborado para, digamos que como una de las tantas salidas. Hay varios otros escenarios que se han hecho, incluso algunos por forzamiento radiativo a 4.5 vatios, pero digamos que estos escenarios A2B2 son interesantes porque finalmente son el tipo de escenarios con el que en otras partes del mundo se están tomando decisiones, en la Unión Europea, en los Estados Unidos. Entonces por eso nos pareció que pudiera ser una buena salida para orientar a tomadores de decisiones sobre potenciales impactos, donde incluso para los momentos de fin de siglo ya nos muestra que algunas regiones del departamento, áreas de ecosistemas secos, pero que pueden llegar a tener aumentos de hasta 5 grados centígrados en promedio, lo cual sería pues obviamente muy difícil de manejar en términos territoriales. Pero lo importante de los escenarios climáticos, y esto sí me gusta decirlo siempre, es que no son bolas de cristal. Nosotros no estamos mostrando el futuro como en un vórtex multidimensional. Nosotros estamos llamando la atención a partir de información científica histórica y del cruce con modelos mundiales de clima. Se está llamando la atención sobre lo que podría llegar a suceder. Si no nos gusta el futuro que estamos viendo, ¿qué decisiones debemos tomar en este preciso instante, desde ya, para no llegar a esos escenarios? Y si por casualidad fueran escenarios que muestran algo que nos gusta, ¿qué decisiones deberíamos tomar ya para llegar a esos escenarios que nos gustan? Esa es la utilidad de los escenarios. Esto no son bolas de cristal que buscan predecir el futuro de nadie. Esto no busca generar visiones apocalípticas del mundo. Esto lo que busca es orientar la toma de decisiones y la conciencia y la corresponsabilidad social para tomar acciones hoy para no llegar a escenarios de, por ejemplo, 5 grados centígrados más en algunas regiones del departamento. Respecto a los análisis de vulnerabilidad, y ya para ir cerrando, básicamente el modelo que nosotros estamos siguiendo es el de una relación socioecosistémica donde el agua forme un elemento de discusión central para lo que significará el análisis de vulnerabilidad de la región capital. Esto simplemente a manera ilustrativa son los inventarios de gases de efecto invernadero espacializados por municipio que tenemos para la región Bogotá-Cundinamarca, que nos empiezan ya a identificar unos sectores clave, tanto para el departamento como para la ciudad, para adelantar medidas de mitigación. Y esta es la ruta que seguimos para identificar estas medidas y estos proyectos de mitigación y adaptación, las cuales empiezan con un listado amplio de potenciales medidas y se van haciendo sedazos por cobeneficios, por evaluaciones económicas y por potenciales barreras que permitan al final del año tener un portafolio priorizado. Y ya para terminar, es simplemente mostrar cómo este ejercicio regional tiene unos procesos que también lo van alimentando, como son el Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que es como el downscaling que se haría específico para Bogotá desde los hallazgos que se tienen a nivel regional en el marco del PRIC. Hay proyectos para la conservación de páramos, de los cuales depende el recurso hídrico para toda la región, así como proyectos para la adecuación del río Bogotá y sus afluentes, que son una de las principales áreas de amenaza por inundación cada vez que se presentan fenómenos climáticos extremos, especialmente, por ejemplo, relacionados con la Niña. Así entonces, los invito a consultar la página www.pricregioncapital.org
donde se encuentran todos los resultados, todos los informes técnicos in extenso de lo que les acabo de mostrar, más otros productos que por tiempo no tengo tiempo de poder mostrar, pero la idea de esta presentación era poderlos contextualizar en qué está adelantando Bogotá y Bogotá región para poder enfrentar los retos de cambio climático. En esto y simplemente para cerrar con el permiso de Flavia y de Carolina, me gustaría comentarles que el PRIC, gracias a estos resultados que se tienen, el tema de cambio climático fue incorporado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Infortunadamente, por otras discusiones y situaciones, hubo algunos problemas políticos respecto a la adopción del plan, pero lo importante es que Bogotá sí cuenta con una base técnica que le permite decir que el cambio climático es una realidad y que el cambio climático puede impactar a Bogotá, y por eso es necesario que sus instrumentos de planificación incorporen y tengan en cuenta el tema como una de las primeras medidas de responsabilidad pública y de prevención y de conocimiento del riesgo. Muchísimas gracias por el tiempo, espero no haberme excedido demasiado y quedo dispuesto para algunas preguntas que los asistentes puedan tener. Muchas gracias.